Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un maravilloso día cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un devocional más del Evangelio de Mateo. Y bueno, el día de hoy toca leer los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Mateo. Y bueno, hemos hablado de que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino. Ve a Jesús como esta figura del rey mesiánico. Y también el Evangelio de Mateo es conocido como el Evangelio de los sermones o el evangelio de las no conversaciones, bueno, de lo que sería más apropiado a un sermón. ¿Por qué? Porque bueno, el evangelista Mateo, ayer mencionábamos que va alrededor de más de 60 citas del Antiguo Testamento, las va a citar para hacer referencia a Jesús. El Evangelio de Mateo, uno de sus principales objetivos fue evangelizar judíos, que los judíos aceptaran el reinado que aceptaran el reinado que ofrece Cristo Jesús, que creyeran en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso hace tantas citas. Y también, bueno, alrededor de todo el Evangelio vamos a encontrar 5 sermones de Jesús. ¿Cuáles son estos 5? Bueno, 5 sermones estructurados cada uno, ¿no? En una parte, ¿no? Y el día de hoy en Mateo 5, 6 y parte del 7 nos va a hablar acerca del llamado, yo creo que el sermón más famoso del Señor Jesús, el Sermón del Monte. Y bueno, hay que pensar un poquito sobre que son 5. No es una coincidencia, no es una coincidencia que el evangelista Mateo haya puesto 5 sermones. De hecho, ayer leímos de que también cuando fue la persecución de los niños, Jesús fue también a Egipto. Sus papás fueron todos a Egipto para procurar la vida del Señor Jesús, del niño Jesús. Y bueno, desde ahí ya nos está haciendo una referencia con el evangelista Mateo a Moisés, este personaje que también eh, se dictó una sentencia alrededor de que tenían que morir todos los israelitas varones que iban naciendo. Y bueno, ahí estaba Moisés, pero bueno, él en la tierra de Egipto alcanzó, por así decirlo, alcanzó a salvaguardar su vida porque fue encontrado por la hija de Faraón. Aquí Jesús también fue a la tierra de Egipto fue llevado a la tierra de Egipto para salvaguardar su vida. Entonces de ahí vemos una similitud ya con Moisés. Y vemos aquí también 5 sermones que da el Señor Jesús registrados en el Evangelio de Mateo. Y recordemos que la base de los judíos es el Pentateuco, y el Pentateuco pues es de 5, o sea, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son estos 5 libros. Y bueno, ahí lo que nosotros podemos encontrar es que también algo que está haciendo el evangelista Mateo es hacer una muestra entre Moisés y Jesús. No que Moisés haya sido malo, sino que Jesús venía a ser un mayor Moisés. Venía a mostrarlo como una figura mayor que la del el maestro Moisés, ¿no? Para ellos, un profeta o maestro muy importante para los judíos. Y bueno, es ahí donde vamos a encontrar aquí los 5 sermones, hasta allá. Vamos a encontrar aquí los 5 sermones del Señor Jesús. Y bueno, ¿cómo empieza? Pues va a empezar con las bienaventuranzas. Estas me voy a permitir saltarlas porque tengo otros intereses. Esas yo creo que cada una de las bienaventuranzas nos da para un devocional. Entonces, yo creo que en un futuro me encantaría más dar un sermón por bienaventuranza, o también un sermón por bienaventuranza. Pero bueno, quiero empezar con el siguiente, que es: Cristo cumple la ley, a partir del versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algo que hemos visto, hermanos, o algo muy importante que nosotros tenemos que hacer aún en nuestros tiempos, es hablar la palabra de Dios, pero también que la gente pueda comprender la palabra de Dios. Esa es uno de los grandes, eh, esa es una de las grandes labores que tiene que hacer un predicador: traer la palabra de Dios y que la gente o el quórum pueda comprender la palabra de Dios. Entonces, y aquí vemos algo bien interesante. Jesús no sé si tú en todo el Antiguo Testamento o Levítico, todos ellos, no te preguntaste de, bueno, ¿y esto? ¿Por qué Dios es tan exigente con los judíos? ¿Por qué es tan exigente en la impureza y la pureza?
¿Por qué es tan exigente con el tabernáculo? Bueno, ¿por qué es tan exigente con por qué es tan exigente con la tierra que han de tomar? ¿Por qué es tan exigente con la cantidad de números que deben de tomar nota? Bueno, pues todo eso, si te hiciste esas preguntas, son válidas. Realmente aquí la respuesta nos la da Jesús. Jesús no vino a decir la ley ya no sirve, denle 3 patadas y olvídense de sus leyes. No, Jesús viene a decir que toda la ley que vino en el Antiguo Testamento, que se dio, esa ley viene para ser cumplida. ¿Cumplida en qué sentido? ¿Jesús la va a cumplir en su totalidad? Sí, no, pero más que cumplir, me encanta más la expresión, Jesús vino a darle sentido a la ley. Vino no solo a vivir la ley, sino vino a darle un sentido. Todo lo que decía en el Antiguo Testamento, en la persona de Jesús, ahora tiene un sentido. Y es donde tenemos que pensar. Por ejemplo, les decía en alguna clase, el libro de Levítico se tiene que leer pensando en la santidad de Dios. ¿Cómo esto involucra en la santidad de Dios? Entonces, bueno, y realmente si quieres ver la santidad de Dios en Levítico, la persona de Jesucristo es esencial para hacer esa interpretación. Entonces vemos que desde aquí de antemano Jesús no vino a decir, la ley ya no sirve, todo eso, no, vino a decir, ahora tiene un sentido. Por eso, hermanos, nosotros ya no vivimos o ya no procuramos estar bajo la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ya tiene un sentido en Cristo Jesús. Amén. Porque de cierto os digo, hasta que pasen los cielos y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, lo más chiquito de la ley no va a pasar sin ser cumplido. ¿En quién? En la persona de Jesús. De manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños, haciendo alusión a la tilde y a la jota, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, bueno, aquí ya nos está dando. Y quiero que presten atención al versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo, y esta va a ser una frase muy recurrida por Jesús, pero yo os digo. O sea, de un momento Jesús nos viene a decir que Él no viene a abrogar la ley, pero por el otro lado dice, ustedes escucharon esto, pero yo digo esto. Bueno, lo que nos da el contexto es el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahí la clave son los escribas y fariseos. Recuerden que Jesús estaba hablando y todo esto lo dijo como de corridito. Entonces, Jesús, ¿por qué Jesús viene a decir acerca del pero yo os digo? ¿Por qué si en un momento, versículos antes, dice Jesús que él no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla o a darle sentido? ¿Por qué entonces Jesús está diciendo, pero yo os digo esto? ¿Escucharon esto? Pero yo os digo esto. Ok. Ahí la respuesta, hermanos, es de que él está anulando la ley. No, él no está diciendo que está anulando la ley, pero él lo que está viendo es acerca del extremismo religioso que estaban llevando los escribas y fariseos. Estaban llevando las leyes al extremo, las estaban explotando. Entonces, por eso, y ese era el conocimiento que tenía el pueblo en ese entonces, la de los escribas y fariseos. Todo estaba a todo lo que daba. Entonces, por eso Jesús dice, ¿han escuchado esto? Pero yo os digo esto. O sea, el conocimiento donde estaba todo el extremismo religioso de los escribas y fariseos, Jesús estaba diciendo, no, 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 vamos a darle sentido. Lo que Jesús estaba haciendo con la ley es darle un sentido, no el sentido de los escribas y de los fariseos, que ellos estaban llevando la religiosidad hasta su máxima cúspide. Jesús lo que está haciendo es, lo que están diciendo ellos, vamos a darle sentido. La esencia. Hagan de cuenta que la ley era una, pero lo que hacían los escribas y fariseos era 2 puntos, la omisión y la gran, y la omisión y sumarle más información, omitir información, eso lo vamos a ver después, cómo omitían información, pero también cómo sumaban información. Y ahorita lo que Jesús viene a enseñar es cómo estaban sumando la información. Y cualquiera de las dos es un error, es sumarle a la palabra de Dios cosas que no dice es un error, pero también omitir cosas
omitir a la palabra de Dios también es un pecado. Entonces vemos que aquí Jesús lo que está diciendo es que las leyes o están siendo omitidas o están siendo extremadas, les están sacando de más información. Entonces vemos que al principio dice, que a los principios dice, no matarás. ¿Cuál era el extremismo religioso? O ahí es una omisión. ¿Cuál era la omisión? Ok, ellos pensaban que no matarás solamente era el acto de matar. Matar a una persona era el acto de tomar un cuchillo y ¡pah! Matar era el acto de hacer que una mujer embarazada abortara. Todo eso era matar para el contexto de ellos. Pero Jesús dice, sí, pero no es solo eso. Jesús no está abrogando y está diciendo, ahora van a matar. No, Jesús está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ojo, que se enoje contra su hermano, es decir, sí, el acto de matar, pero también el que se enoja será culpable de juicio y de cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces aquí vemos al inicio de que hay una omisión de información por parte de escribas y fariseos. Ellos decían que el matar solamente era sí, el cometer el acto, pero Jesús está diciendo que matar no solamente, matar a tu hermano no solamente hacer un acto, sino también es lo que hablas de tu hermano y es lo que piensas de tu hermano. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano, aquí Jesús lo está llevando al punto de decir, si tú le dijiste tonto o estúpido, sería una palabra en vez de fatuo, si tú le dices eso a tu hermano, ya lo estás tratando. Tiene mucho sentido. ¿Cuántas veces no decimos hasta en nuestra mente o así, ¡ay! Fulanito de tal, cómo me encantaría darle un abrazo, pero en el cuello, ¿no? ¿Lo hacemos? No, tal vez no le has dado un abrazo a tu hermano en el cuello al punto de ahogarlo, ¿no? Pero lo pensaste y tuviste la intención y dijiste, oye, me gustaría darle una, sí, o me gustaría invitarte una dormida a 3 metros bajo tierra. No sé, al mencionar todo ello, Jesús está diciendo que ya estás matando a tu hermano, ya estás pecando delante de Dios. ¿Te das cuenta? Los fariseos y escribas estaban dando una omisión. Entonces Jesús dice, sí, pero también también se peca con el pensamiento, ese es el punto. No solamente el pecado son actos, sino también es la maquilación de nuestros pensamientos. Es importante, hermanos, escudriñar nuestros pensamientos. Spoiler o comercial, tener la mente de Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, muy interesante. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ok, no cometerás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús sigue discerniendo las intenciones del hombre. Ellos también el adulterio solamente era el cometer el acto sexual con una mujer. Pero Jesús está diciendo que no solamente es cometer el acto, sino también la maquilación. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, los fariseos y escribas decían que si tú veías a una mujer en un aspecto morboso, no era pecado. Pecado era que tuvieras la relación con ella. Pero Jesús está diciendo que no. Recordemos que también en los 10 mandamientos también se dijo que no codiciarías nada de tu prójimo. Y entre ellos, entre el nada de tu prójimo entraba el no codiciarás ni a su ganado, ni su casa, ni a su mujer. Entonces Jesús está diciendo, ¿cómo se podía codiciar a una mujer? Ahí está, porque estás adulterando con ella desde tu corazón. Por ello, hermanos, el ver pornografía se considera pecado. El pensar morbosamente de un hombre o de una mujer también es pecado. Luego hay muchos que dicen, es que la culpa la tiene ella, la culpa la tiene la mujer por cómo viene vestida. Tal vez la vestimenta no es la más apropiada, pero si tú llevaste tu imaginación a otro punto, también es pecado tuyo, mi hermano. O tal vez inclusive la hermana no iba mal vestida y tú te viajaste. Entonces, ese es pecado tuyo, ese es pecado nuestro como hombres.
porque ya has codiciado a una mujer, ya has en un aspecto ya has adulterado con ella en tu mente, ya la has deseado. Entonces, desde ahí vemos cómo Jesús le está dando un sentido. Entonces, estamos viendo el punto de la omisión. Estamos viendo cómo está habiendo omisión. Luego Jesús dice, ¿no? El famoso, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús no está diciendo que si ya miraste a una mujer y la codiciaste, arráncate un ojo o sé ciego. No, esto es una hipérboles, una exageración que Jesús está diciendo. Pero el punto es, ¿y por qué está exagerando? Porque quiere que entiendas un punto. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es decir, si te duele sacar, inclusive tal vez las personas que llegan a ver contenido sexual o pornografía, les es muy difícil dejar. Tal vez duele porque tal vez se pueda volver una adicción de años y les duele abandonar, pero es mejor sacar eso de tu vida. Es mucho mejor dejar eso de tu vida. Bueno, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que se case con la repudiada comete adulterio. Es decir, sí, la leemos, después la leemos sádica en Deuteronomio, se da el derecho de la carta de divorcio, o sea, se hace hincapié en el divorcio, se puede hacer divorcio, sí, pero ¿cuál era el extremismo que estaban llevando? Otra vez, omisión de información. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Ok, ¿se puede divorciar? Sí. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Es decir, si a mí, a mi esposa, si yo judío, a mi esposa no me gustaba cómo le había quedado el guiso, ¿qué hacía? Carta de divorcio. Por cualquier cosita ya te podías divorciar, según los escribas y los fariseos. Y Jesús está retomando el sentido de que se pueden, existe la carta de divorcio, la puso Moisés, pero yo les digo que la razón por la cual se puede divorciar es por fornicación o por adulterio. Es por este el medio. Y tan se acabó. Es decir, Jesús viene a darle un sentido a la ley. ¿Te estás dando cuenta? Le está dando un sentido a la ley. Existe la carta de divorcio, fue dada por Moisés, pero no es por cualquier cosa, sino es nada más cuando ha habido en nuestros contextos, una infidelidad. Y fíjate que desde ahí, desde en adultere, no solamente entra el acto, no solamente entra el simple acto de estar casado y entrometerte con otra persona, no, es cualquier desviación sexual, inclusive en ella, ¿no? Homosexualidad, eh, homosexualidad, fornicación, prostitución, todo ello da un hincapié a que se pueda divorciar. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? Está dando sentido a la ley. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraráis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, ahí hay un extremismo religioso. Los escribas y fariseos enseñaban que si tú estabas dispuesto a decir la verdad, ¿qué tenías que decir? Tenías que curarlo, e inclusive podían curarlo por el nombre de Dios. Y de ahí se basaban en la ley mosaica de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomaban uno de sus mandamientos, entonces decían, ¿vas a hablar? Ok, dilo en el nombre de Dios. Dilo, por favor, dilo en este sentido, dilo que lo que estás diciendo, júralo por Dios, júralo por Dios. Entonces Jesús está diciendo, ese es un extremismo religioso, porque si mienten están tomando el nombre de Dios, entonces están pecando. Pero además Jesús, el sentido de estos versículos, Jesús está diciendo, no es necesario que jures si vas a decir la verdad, porque vas a decir la verdad. Es decir, cuando una persona dice, sí, te juro que esa es la verdad, ¿por qué tendría que jurarlo si está diciendo la verdad?
Y nos pone a pensar, ¿por qué jurar que yo digo la verdad si la estoy diciendo? No es necesario jurar. Es el punto al que Jesús está llevando. Si vas a decir la verdad, que tú sí seas así, es decir, si vas a decir que sí porque es la verdad, di que sí. Si vas a decir que no, di que no. Puedes presentar tus razones, tus argumentos, pero más allá de jurar, no. Si vas a decir la verdad, la vas a decir, punto y se acabó. Entonces vemos también 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacéis salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y porque hace llover sobre justos e injustos. Y aquí vemos, wow, una fuerte comparación de Jesús que hace. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo os digo, ¿por qué amar a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bueno, tenemos que entender el sentido muy nacionalista de los judíos. El pueblo escogido de Dios aborrecían a los que no eran el pueblo judío de Dios. Y los aborrecían a grandes puntos, déjame decirte. Pero aquí Jesús les está diciendo, amen también a sus enemigos. Y es una comparativa con su Padre. Les dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, haciendo énfasis en Dios. Dice, Dios saca el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios no solamente saca el sol para nosotros, hermanos. Dios saca el sol y beneficia a mí, pero también beneficia a mi enemigo. Me beneficia a mí, pero también beneficia al que habla mal de mí. Llueve y me beneficia a mí, pero también beneficia al que habla mal de mí. Dios manda la lluvia y me beneficia a mí, pero también beneficia al que no ama a Dios. Entonces me está diciendo, a ese punto tiene que ser nuestro amor, no solamente un amor selectivo por a quienes consideramos prójimos, sino también por los enemigos. Porque al final de cuentas el enemigo también es prójimo. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Pues no hace también lo mismo los publicanos. Fuerte golpe de Jesús. Los publicanos para ellos eran tomados como lo peor de lo peor. Y les está diciendo que aún los publicanos se aman entre ellos. Y es verdad, hermano, nosotros podemos mencionar si quieres hablar algo, lo peorcito de la sociedad, entre ellos se cuidan las espaldas. Por ejemplo, una pandilla, entre ellos se cuidan y hay una hermandad, una fraternidad muy fuerte entre ellos. Se cuidan y tal vez inclusive hasta el punto en que si te matan, pero no rajas. Y vemos que aquí Jesús nos está diciendo que qué recompensa tienes. No hacen eso, es como no hacen eso los mismos, es como dijera Jesús, no hacen eso, no hacen lo mismo, lo peor de la sociedad. Entre ellos se cuidan las espaldas, entre las personas que amamos nos cuidamos las espaldas, pero Jesús está diciendo que ames porque no procura cuidarte la espalda. Wow. Y aquí vemos también al respecto sobre la oración modelo. Jesús habla de que cuando ores no seas como, capítulo 6, versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, en el versículo 5 Jesús está hablando, no está condenando, tenemos que entender eso, no está condenando la oración pública, es decir, cuando un hermano en la congregación, la oración de inicio, la hace públicamente, no la está condenando. Lo que está condenando eran las oraciones con las palabrerías en las justificaciones. Por ejemplo, si yo oro a voz alta y digo al Señor, Señor, gracias, Señor, porque tú me has dado esto y porque tú esto, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ya no estoy agradeciendo a Dios, estoy presumiendo lo que tengo. O la otra, Señor, gracias Señor, gracias por este día, mi Dios, pero Señor, yo sé que pequé, pero Señor, tú me entiendes que soy humano y tú sabes, Señor, que fulanito empezó y ya te estás justificando y estás dando una palabrería, pero ya no estás orando para el objetivo por el cual empezaste a orar, que era pedir perdón. Entonces, la oración modelo tiene que incluir el pedir perdón a Dios,
el decirle a Dios, perdóname, Señor, con la calidad que yo he perdonado. Señor, te pido por el pan de hoy, no el de mañana, te pido por el pan de hoy, que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad. No, cuando dice no nos metas en tentaciones, no es porque Dios tienta de una forma, sino es decir, Señor, no me dejes pasar por la tentación. Entonces, bueno, vemos ahí la oración, en un miércoles de oración la profundizamos más, ¿no? Entonces también vemos la práctica del ayuno, versículo 16, los escribas y fariseos alardeaban del ayuno, Jesús está diciendo, no es necesario que lo alardes, es tu relación con Dios, y esa relación privada que tú tienes con Dios se queda privada. Si ayunas, no haces nada. Si ayudas, los primeros versículos del capítulo 6, si ayudas a alguien, si das limosna, no lo digas. Es tu relación con Dios. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Uy, gentiles. Recuerda que los judíos no les gustaban los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús no está condenado tener buscar un bienestar, no lo está condenando. Tampoco está condenando el que tal vez tengas una propiedad propia, un carrito, una casa. Jesús no lo está. Y Jesús tampoco no está condenando el que proveas para tu familia. De hecho, tienes que proveer para tu familia. No está condenando esos aspectos. Pero lo que Jesús está enseñando es que no está bien llevar estas preocupaciones a otro nivel. Y cierra con basta cada día su propio mal. Es decir, yo me puedo preocupar, por ejemplo, los jóvenes de ahorita, tal vez hayan algunos que están informados de que fácil el 80% de nosotros, de los jóvenes, no vamos a tener una casa propia. Vamos a vivir en renta, casi el 80%. Y tal vez eso sea algo en lo cual nos afanemos nosotros porque decimos, no, ¿cómo voy a vivir en renta? Necesito mi casita propia. Puede ser que nos afanemos en ese tema, pero no vale la pena, hermano, que nos estemos preocupando. Por ejemplo, en este caso, yo si quisiera una casa propia y no querer pertenecer a ese 80%, ¿qué ocurre? Me empiezo a afanar y empiezo a mentalizar y dejo de lado mis demás actividades por trabajar para ello. Y tal vez no está mal que yo quiera una casita propia, o no está mal, pero lo que está mal es de que yo ya dé por sentado lo que ocurre en los demás días. Por ejemplo, supongamos esto, dice Jesús, basta cada día su propio mal. Tal vez yo ya tengo mentalizado todo cómo voy a llegar. No está mal planificar tampoco, ni ahorrar, no está mal, pero lo que está mal es llevar a otro. Imagínate que yo empiece a decir, ok, si me sujeto 5 días en no comer, puedo sumarle tanto a mi casita, lo voy a hacer. Ok, si como durante 3 días, si yo no como durante 3 días y a mi familia le aprieto el cinturón, puedo lograr esto. No, Jesús está diciendo, basta cada día su propio mal. Imagínate que por tú estar haciendo todo eso, caes en el hospital por falta de nutrientes. Quieras o no, vas a tener que desembolsar. Y ese es el mal de un día, que no tenías previsto. Basta cada día su propio mal. Y todo Jesús anima a sus seguidores o anima a los que estaban ahí presentes en el Sermón del Monte a que vivan una vista confiando en Jesús, confiando en Dios, confiando en su Padre. Sus hermanos,
Vivamos una vida confiando en Jesús. Y esta es la primera parte del Sermón del Monte. La hermana Rosy mañana lo culmina. Dimos una vista panorámica y perdón si me tardé tanto, pero quería dejar bien claro el pero yo os digo, ¿no? Entonces, hermanos, pidámosle al Señor. Si nos damos cuenta, si algo enseñó Jesús es, o algo que unen muchos de las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte es que no solamente el pecado es el acto, sino aun con nuestros pensamientos pecamos. Entonces, hermanos, sigámosle pidiendo al Señor que siga escudriñando en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por este maravilloso devocional. Mi Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú escudriñes nuestro corazón. Hemos aprendido que los pecados no solamente son cuando los cometemos, sino cuando los maquilamos en nuestra mente o cuando nos los proponemos en nuestro corazón, ya hemos pecado contra ti. Mi Dios, perdónanos, Señor, y permítanos, Padre Celestial, vivir una vida sin esos afanes, Padre Celestial. Que podamos vivir una vida confiando en ti, mi Dios, como nuestro proveedor. Basta cada día su propio mal. Te pedimos, mi Dios, que podamos vivir, Padre Celestial, no solamente, Señor, aprender tus enseñanzas, mi Dios, sino vivir tus enseñanzas. Padre, este sermón, el sermón del monte que dio tu Hijo hace muchos, muchos años, Señor, enseña acerca de la ética, no solo, no de los reinos de aquí, Señor, sino de tu reino. Padre Celestial, que se siga extendiendo tu reino. Venga a nosotros tu reino, como en la oración. Te pedimos, Señor, por el pan. Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, te damos gracias por este, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, continuando con la segunda parte del el devocional del Sermón del Monte. Un fuerte abrazo.